más de tu programa Monitor Financiero. La semana pasada ya ves que tocamos por ahí un tema, las finanzas en mi empresa, un tema eminentemente financiero. Y comenté al final de esa emisión que en esta emisión íbamos a tocar un tema fiscal que está muy de moda, que la gente ha tenido muchas dudas y habla de la nueva facturación electrónica para 2022. Aparte de la facturación electrónica, si nos alcanza el tiempo, la idea es hablar también un poco de lo que es la carta aporte. No sé entre los que nos escuchan cuánta gente sea transportista, pero sí me ha tocado, sobre todo en el hombre camión, personas que tienen su propio camioncito y ellos lo manejan y tienen muchas dudas sobre la carta aporte, que si ya está, que si no está, que si la debo traer, que si no la debo traer. Vamos a hablar por lo menos al final algunas reglas generales, pero tratar de ver si nos alcanza el tiempo para profundizar. Primero vamos a hablar de la actualización de la factura electrónica que viene en la reforma fiscal para el 2022. Para esto, quienes ya tienen la curiosidad de entrar a la página del SAT, ven que está la versión 4.0, que va a ser la nueva y que ya está de alguna manera conviviendo con la facturación anterior, que podemos usarla todavía de enero a abril y a partir del 1 de mayo, pues ya nada más va a quedar la versión 4.0. Entonces, esta versión 4.0, ¿cuál sería la principal diferencia? Esta nueva versión, que ya ojalá la estemos usando porque hay que irnos acostumbrando a ella, va a incluir de manera obligatoria, aparte del nombre, tanto del emisor como del receptor, ahora vamos a incluir el domicilio fiscal. Si recuerdan, ya durante un tiempo no era obligatorio. Es más, no era obligatorio ni el nombre, bastaba el RFC y con eso la factura tenía una validez fiscal. Pero ahora, ya de manera obligatoria, aparte del RFC, le vamos a incluir el nombre y el domicilio fiscal tanto del emisor como del receptor. También esta nueva factura, la 4.0, pues va a incluir campos para identificar las operaciones donde exista una exportación de mercancías. Va a aparecer por ahí un pequeño cuadrito en donde vamos a indicar si es para exportación y se nos van a activar pues más datos que tenemos que ir llenando. Va a incluir campos para identificar las operaciones donde exista, que ampara, el comprobante, son objeto de impuestos indirectos. Si lleva algún impuesto indirecto, pues lo vamos a indicar que lleva un impuesto indirecto. ¿Cuál es el impuesto indirecto? Pues ya lo conocemos actualmente, uno de ellos es el IVA, porque el IVA a mi contribuyente no me grava, yo lo cobro y se lo entrego al SAT, por eso es indirecto, no me grava directamente mi utilidad ni mis ingresos. Por eso le llaman un impuesto indirecto y pues nos va a dar la opción si es necesario incluir alguno más. También este nuevo comprobante va a identificar si las operaciones que ampara el comprobante, nos dice aquí, pues que incorporará nuevos apartados para reportar la información respecto a las operaciones con público en general. Recordemos que podemos hacer operaciones con el público en general y esto lo podemos ahí marcar para esas facturas globales que tenemos que hacer. La podemos hacer diaria, semanal, siempre y cuando no exceda del periodo de la declaración, o sea, de una manera mensual. También vamos a ver qué pasa con el CFDI, que ampara retenciones y que tenemos que informar de estos pagos. La versión será la 2.0. Va a incluir de manera obligatoria el nombre y domicilio fiscal del emisor y receptor y permitirá relacionar otros CFDI. Ahí yo les aconsejo mucho, cuando yo estaba estudiando una carrera pequeña que estudié de programador analista hace algún tiempo, cada que yo tenía una duda, el maestro nos decía, es que en lugar de preguntar tanto, lee la pantalla. Entonces ustedes, antes de consultar, lean la pantalla y la pantalla generalmente nos va diciendo qué tenemos que hacer. Entonces, si leemos la pantalla, nos evitamos muchos problemas, evitamos errores. Si con calma la leemos antes de generar cualquier documento, tomamos nota ahí, lápiz y papel, y vamos viendo qué es lo que realmente necesitamos conocer para emitir
correctamente un CFDI o comprobante fiscal digitalizado por internet. Antes, pues si recuerdan, antes les llamábamos facturas o les llamábamos el recibo de honorarios o el recibo de arrendamiento. Ahora simplemente es un CFDI y le vamos a dar el uso que necesitemos. Aparte, pues ya saben que ya hemos estado utilizando el complemento para recepción de pagos. ¿Qué es el complemento recepción de pagos? Para quien pues no ha estado enterado. Cuando hacemos una factura, un CFDI, y este no nos lo van a pagar inmediatamente, entonces le vamos a poner que es un pago en parcialidades o diferido. Y no vamos a poner en ese momento cómo nos lo pagaron, que efectivo, que transferencia, que tarjeta de débito. No vamos a colocar nada de eso. Cuando nos paguen esa CFDI, esa factura, entonces cuando nos paguen ahora sí, vamos a hacer este complemento de pago. Y en este complemento de pago, pues tenemos que indicar la fecha en que nos pagaron, qué cantidad nos pagaron, el folio fiscal de que nos están pagando. Si de ese folio, por decir algo, nos iban a depositar 10,000 o la factura era 10,000 y nos dieron 3,000, pues en ese complemento de pago vamos a colocar únicamente los 3,000 que nos dieron y vamos a indicar que queda un saldo. Así, cada que nos den un pago, vamos a referirnos a ese folio fiscal y vamos a irle anotando las cantidades hasta que el saldo quede en cero. En este complemento de pago, nos dice también en esta reforma fiscal, se incluyen nuevos campos para identificar si los pagos de las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuesto, porque hasta 31 de diciembre el complemento de pago únicamente indicaba pues que nos pagaron y nos decía que la forma en que nos lo pagaron. Bueno, ahora en ese complemento de pago le tenemos que incluir si fue objeto de algún impuesto, ya sea IVA, ya sea IEPS o lo que amerite. También dice, se incluye un nuevo apartado en el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como los impuestos que se trasladaron. Pues como vemos, hay que poner un poquito más de información en estos CFDI, que son los complementos de pago. Vamos viendo que hay algunas modificaciones que van a ser importantes. Vamos a ver también que hay actualización en cuanto cuando tenemos la necesidad de cancelar un CFDI. Antes simplemente, pues quien lo hacía ya en su negocio, quien no aprendió a hacerlo, ¿qué hacíamos? Pues entrábamos ahí, seleccionábamos el comprobante que nosotros emitimos, lo seleccionábamos, le dábamos que lo queremos cancelar. Si lo habíamos hecho por factura fácil, pues no nos pedía la firma electrónica. Si lo hacíamos en la facturación normal, nos pedía la firma electrónica y ya, ahí estaba terminado. Ya nada más teníamos que checar pues que la persona a la que le cancelamos la factura, pues tuviera a bien que lo cancelara, que aceptara la cancelación. Ahora se viene un cambio ahí, porque cuando queremos cancelar un CFDI, en cuanto le decimos cancelar, nos da 4 opciones para poder cancelar ese CFDI. Entonces esto es a partir del 1 de enero del 2022. Te doy un ejemplo, más adelante lo vamos a ver, los 4 motivos que puedes tener para cancelarlo. Te va a aparecer el 01 que dice comprobante emitido con errores con relación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cometiste un error, entonces lo vas a cancelar y cuando emitas el nuevo, vas a emitir un nuevo CFDI relacionado en el que vas a indicar que tu nuevo CFDI está cancelando tal folio fiscal. Eso es entonces cancelar con relación, que en el siguiente CFDI tú vas a indicar cuál fue el folio que estás cancelando. Entonces ese sería el número 1, pero va a haber un 2, un 3, un 4. Más adelante vamos a ver esos otros 3 motivos que hay que marcar, ¿sí? Muy importante que cuando cancelemos un CFDI pongamos el motivo correcto, el motivo que tiene que ir. Y también pues se actualizan los plazos para realizar la cancelación de las facturas. También lo vamos a ver
más adelante un poquito más al detalle, ¿sí? Vamos a ir viendo cuál es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí en la página del SAT, quien tiene curiosidad, porque toda esta información que yo voy obteniendo, pues la saco de la página oficial del SAT o de la miscelánea fiscal o del Código Fiscal de la Federación, que es donde viene toda la información. En la página del SAT te viene todo de una manera más accesible para quienes no sean contadores y quieren ellos también estar enterados. Muy bien, puedes tener a tu contador que te apoya, pero tú también es conveniente que te enteres de las cosas. Entra a la página del SAT y ahí te va dando una información muy amplia y la verdad es una información muy fácil de asimilar. Hay una parte donde nos dice preguntas frecuentes y saqué algunas de ahí. ¿Cuándo empieza la vigencia de la versión 4.0 de la factura electrónica? ¿Cuándo empieza a tener vigencia? Y nos dice el SAT, a partir del 1 de enero del 2022 entró en vigor la versión 4.0, existiendo un periodo de convivencia entre la versión 3.3 y la 4.0. Este periodo de convivencia es del 1 de enero al 30 de abril del 2022. Puedes estar usando las dos, cualquiera de las dos, la versión 4.0, que es la nueva, o la 3.3, que es la que ya se estaba usando. Yo aquí les recomiendo a quien por sí mismo hace su facturación, entre más pronto pases a la nueva, es mejor, porque vas a empezar a darte cuenta de qué información necesitas, vas a empezar a batallar y con tiempo te vas a acostumbrar. No vayas a decir que, pues, ¿para qué batallo ahorita? Me voy a esperar al 15 de abril. Entonces, si no le entiendes a la mecánica, si tienes algún problema, pues vas a tener que andar con prisas, con carreras, te van a agarrar con los dedos en la puerta para poder entenderle a la nueva versión 4.0. Entonces, el consejo es, pues ya, empiezo a usar. Si ya está ahí, tienes ya ahorita 3 meses y días para aprender a utilizarlo. Entonces, de una vez úsalo, aunque tenga un periodo de convivencia de 4 meses. ¿Cuáles son los datos mínimos que debo conocer de mi cliente para emitirle la factura? ¿Cuál es lo mínimo que me pide el SAT? Ya ves que cuando hacemos una factura, un CFDI, hay datos que ahí en la página te lo marcan con un asterisco. Cuando te marcan con un asterisco está diciendo que son datos obligatorios. Los tenemos que colocar sí o sí, porque si no, cuando queramos tramitar, ya firmar el documento o ya enviarlo, nos va a indicar que nos faltan esos datos. Si trae un asterisco, es un dato que no puedes omitir. Entonces, ¿cuáles son esos datos mínimos que deberás conocer para emitir una factura? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos el Registro Federal de Contribuyentes, el nombre o denominación o razón social, el régimen fiscal y el código fiscal de la persona a que le voy a emitir ese comprobante. Entonces, repito, ¿cuáles son los datos mínimos? Su registro federal de contribuyentes, su nombre o denominación social o su razón social, el régimen fiscal para que vayas investigando cuál es el régimen fiscal en que está la persona a quien se lo vas a emitir. Por eso te digo, de una vez empieza a realizarlo para que sepas qué datos necesitas de a quien le vas a emitir ese comprobante, ¿sí? Entonces, y aparte el código postal. Antes esa información no nos la pedía, no nos importaba no tenerla. ¿Qué va a ser necesario? Pues que le pidamos a nuestros clientes ese documento que se llama constancia de situación fiscal, que nos mande una copia. Ahí viene todo. Esos puntos que te comenté, ahí están, ¿sí? En esa constancia de situación fiscal, y guárdala por ahí en PDF, no necesitas gastar papel. Si te la manda por WhatsApp, si te la manda por tu correo electrónico, guárdala en tu computadora para consultarla cuando así lo requieras. Otra pregunta que surge mucho, ¿me podrán emitir facturas aunque no conozcan mi régimen fiscal? Pues ya vimos que no, porque es un dato obligatorio. Entonces, únicamente se podrán emitir facturas electrónicas si el receptor proporciona su régimen fiscal, ya que dicha información es obligatoria.
Si haces la factura ya en el formato del 4.0 y no le colocas este dato, ¿qué va a pasar? Cuando trates de darle que ya quieres timbrar, te va a botar, te va a regresar y te va a decir que le falta el régimen fiscal. Ya lo vimos en el punto anterior, que es un dato obligatorio. ¿Qué pasa con las facturas globales? Recordemos que si las ventas son menores de 200 pesos, dice miscelánea fiscal, no tenemos la obligación de hacer una factura individual. Si el cliente me la pide, se la tengo que entregar, así sean 50 pesos. Pero si no me la pide, entonces yo voy llevando una nota, un registro de notas de remisión con un número de folio que yo voy llevando mi control de cada venta de las personas que no me pidieron factura. Con ese dato yo voy a hacer una factura global, o sea, voy a emitir una factura en la que globalmente voy a indicar las notas que yo hice en el día que no me pidieron factura y voy a anotar ahí el importe de cada una y desde luego el total que va a sumar la misma factura electrónica. Entonces, yo lo puedo hacer diario o semanal o quincenal, pero dado que el nuevo régimen simplificado de confianza, las declaraciones son mensuales, no puede exceder del mes. La última factura global tiene que estar hecha el día último del mes que vas a declarar. Antes de seguir adelante, permítanme hacer un corte para nuestros amigos en Facebook, pero permítanme recordarles que puedes buscar este video si no lo escuchaste completo en nuestro canal de YouTube y suscribirte también en vivo en este momento en nuestra página de Facebook. Y permítame también recordarte que suscríbete a nuestro canal de YouTube, danos un like y activa la campanita para notificaciones. Estamos como Radio Esperanza 961 FM. Comparte los videos. Puedes descargar en Play Store, Spotify, dando like y síguenos. Estamos en Radio Esperanza 96.1. Comparte nuestros audios. Visita nuestra página en Facebook. Regálanos un like y síguenos. Estamos como Radio Esperanza 961 FM. Y no te quedes sin señal. También síguenos en internet. Estamos como www.radioesperanza todo junto 961 de FM. En tu radio normal, escúchanos en el cuadrante 96.1 FM de tu radio. Además, pues escríbenos tus comentarios al WhatsApp 464-652-5000 y desde luego pues llámanos aquí al teléfono en cabina al 464-690-9601. En este momento entonces permítenos hacer un corte con nuestros amigos en Facebook, pero seguimos con nuestros amigos de la radio, y seguimos adelante con nuestros amigos en Facebook. Entonces, como ven, estimados amigos, se viene una serie de modificaciones para el CFDI, para las facturas. Y la cuestión que se viene, según lo comenté, si lo recuerdas hace 15 días, en el nuevo régimen simplificado de confianza para las personas físicas, ¿qué va a pasar? Que al estar en este régimen, se vuelve obligatorio tener firma electrónica. Si ya has intentado entrar a la versión 4.0, te vas a dar cuenta que te va a pedir que confirmes, te va a poner ahí un contrato, como un tipo de contrato de que vas a usar ese modelo de 4.0 y al final te va a pedir que aceptes los términos y condiciones y que lo firmes con la firma electrónica. Entonces, vela tramitando. A pesar de que está un poco saturado, yo he sacado citas para tramitar firma electrónica. Sí tarda, pero sí hay citas. Con el nuevo modelo de que si no hay cita, pues te mandan a la fila y luego te mandan un token y ya puedes tramitar tu cita. Si tu firma electrónica tiene menos de un año que se venció, menos de 365 días, lo puedes renovar por internet. Yo ya he renovado algunas firmas electrónicas que tienen menos de un año y la verdad no es muy complicado. Lo que sí se necesita es que esté el contribuyente. Yo como contador no puedo renovar la firma electrónica de una persona o de un contribuyente. ¿Por qué? Porque nos va a pedir un pequeño video y en el video la persona tiene que leer un pequeño texto para confirmar que pues, la persona está ahí
presencial, en vivo en ese momento. Pero la verdad, ese trámite no se lleva ni 30 minutos. Es muy rápido, siempre y cuando tu firma electrónica tenga menos de un año, 365 días de haberse vencido. Si quieres hacerlo, puedes hacerlo, no te cuesta mucho trabajo, la misma página te va llevando. Si requieres alguna asesoría, pues ya sabes, puedes con un servidor o con tu contador. Pero podemos hacerlo sin batallar mucho. La verdad, sí te digo, yo ya hice algunas firmas electrónicas y no hay problema, ya he sacado citas, si hay citas para firma electrónica. Entonces, eh, vimos lo de la factura global y vamos a ver que la factura global, cuando al momento de cancelarla, también tiene ahora unas características muy especiales que vamos a citarlas, vamos a ver qué tenemos que hacer cuando queramos cancelar una factura global. Vamos a ver entonces, cancelación del CFDI, qué información adicional vamos a proporcionar para poder cancelarla, estas facturas. Pues estamos de regreso, estimados amigos. Seguimos adelante tu programa Monitor Financiero en Facebook. Gracias a nuestros amigos de la radio que nos siguen escuchando, que nos siguen dedicando pues un poco del tiempo tan importante que todos tenemos. Vamos a hablar entonces de la cancelación de un CFDI. ¿Qué información adicional aparte de la información que ya dábamos? ¿Qué información vamos a dar ahora cuando cancelemos un CFDI? Nos dice, el proceso de cancelación quedó bajo el esquema siguiente. Número 1. Los emisores deberán enviar la solicitud de cancelación de la factura a través del portal del SAT o, desde luego, por algún proveedor de certificación que ya tengamos. Son esos paquetes que luego compramos y que utilizamos para facturar. A veces son recomendables cuando hacemos muchas facturas diarias o muchas facturas a la semana, porque la verdad la página del SAT es un poco lenta y entre que la página del SAT es lenta y nosotros luego somos lentos, nos saca de la página y si no tenemos la precaución de ir guardando lo que vamos haciendo, pues se pierde mucha información. Entonces, cuando ya hacemos muchas facturas, muchos FDI, ¿qué es conveniente? Es conveniente que vayamos guardando para que en caso de que me saque, por lo menos la que ya hice no se perdió, sigue guardado. Como punto 2 nos dice, al momento de realizar la cancelación, se deberá indicar los motivos de la cancelación. Antes esto no venía. No teníamos que indicar por qué la cancelábamos. Nada más la cancelábamos. Ahora, comentaba hace unos minutos, son 4 motivos que nos pregunta el SAT para cancelarla y tenemos que darlo, porque si no, no podemos cancelarla. Esto ya está vigente desde el 1 de enero. Motivo 1, comprobantes emitidos con errores con relación. Cancelamos la factura porque en algo nos equivocamos, algo pusimos mal, la cancelamos, pero le marcamos el 01. ¿Qué quiere decir? Que la siguiente factura que hagamos relativa a esa misma factura, la vamos a relacionar. Vamos a indicar el folio fiscal que cancelamos y va a ser desde luego el mismo importe si es que el error no estuvo en la cuestión del importe. Tal vez, por ejemplo, la factura llevaba retención y no le pusimos la retención. Entonces la vamos a corregir, tiene errores y vamos a relacionar otra factura que sí lleva retención. Algo se nos olvidó ponerle, alguna cantidad le pusimos mal. Punto 2. Comprobante emitido con errores pero sin relación. No amerita que haya una relación. Cometí algún error que no amerita que se relacione, entonces voy a emitir otro comprobante y voy a cancelarla, pero ya no la tengo que relacionar, ¿sí? No tengo que indicar el CFDI de la factura anterior. Número 3. De plano, no se llevó a cabo la operación. La operación no se hizo, se canceló, o también no, porque a veces pasa, le mandamos o se hace la factura electrónica a un cliente que no era. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente la vamos a cancelar y vamos a indicar que no se llevó a cabo la operación, ¿sí? Ese también puede ser un motivo. Motivo 4. Operación nominativa
relacionada en una factura global. Vamos a suponer que hice una factura global en la que incluí pues, las ventas de toda la semana, porque las personas me decían que no querían factura. Pero nunca falta que un cliente, desde luego tiene que ser antes de que termine el mes, llega y me diga, ¿sabes qué? De la compra que te hice, hoy es día 20, y de la compra que te hice el día 5, siempre sí quiero la factura. Entonces decimos, híjole, pero yo ya hice la global y ya la incluí. Ok, puedes hacerla y nos dice, operación nominativa, tú vas a indicar operación nominativa, o sea que ahora sí le vas a poner el nombre de tu cliente y le vas a indicar al SAT que la habías incluido en una factura global. Si era una venta por 300 pesos que ya la habías incluido en la factura global, pues ahora le vas a informar al SAT cuando hagas la cancelación de esa factura, que la vas a cancelar porque una de las cantidades que vienen ahí sí vas a hacer factura. Después tendrás que hacer nuevamente tu factura global y desde luego la nueva factura individual por esa persona que te pidió que hicieras la factura independiente. Por eso es conveniente, si tienes muchas facturas globales al día, no dejarlas que junte por semana, mucho menos por mes, porque luego tienes que relacionar todas esas notas. Y si son 100 notas, imagínate. Entonces es preferible, si puedes, haz la factura global, pero diaria, para que no incluyas tantas notas en la factura global. Entonces quedamos 4 motivos: comprobante emitido con error en relación, comprobante emitido con errores sin relación, no se llevó a cabo la operación, operación nominativa relacionada en una factura global. Seguimos entonces comentando en relación a estos cambios en el comprobante fiscal digitalizado por Internet. Nos dice el SAT, en caso de realizar la sustitución del comprobante, se deberá señalar la clave 01, comprobantes emitidos con errores con relación, así como manifestar el folio fiscal del comprobante que lo sustituye. Cuando se requiere la aceptación para la cancelación, y dice cuando se requiera porque vamos a ver que hay algunos casos en los que no se requiere la aceptación de la cancelación, el receptor de la factura va a recibir un mensaje de interés en su buzón fiscal, informando que existe una solicitud de cancelación. Importante entonces, si no hemos activado el buzón fiscal, hay que activarlo. Si ya lo activamos, hay que estarlo checando, así como checamos nuestro correo normal todos los días. Ahora hay que checar el buzón fiscal para darnos cuenta qué mensajes nos han llegado. Entonces, el receptor deberá manifestar la aceptación o rechazo. Si yo no quiero que la cancelen porque pues todo está bien y no tienen por qué cancelarla, puedo rechazarlo o aceptarlo. Para esto la persona que lo emite pues ya me avisó y ya estamos de acuerdo en que la va a cancelar y me va a hacer una nueva. Entonces, aceptación o rechazo de la cancelación a través del portal del SAT o bien de un proveedor de los que utilizamos normalmente. Pero vamos a tener 3 días hábiles siguientes contando a partir de la recepción de la solicitud. Por eso es importante checar el buzón fiscal, porque a partir de que llega mi buzón fiscal, tengo 3 días para yo poder cancelarla o denegar la cancelación. Entonces, ¿qué pasa si pasan esos 3 días y yo no le doy la respuesta de si la quiero cancelar o no? Se da algo que la autoridad le llama una respuesta positiva ficta, o sea, va a suponer que acepté y el SAT la va a cancelar aun cuando yo no la haya dado. Imagínate lo que pasa si tienes por ahí un gasto que hiciste, el que la emitió, pues por el motivo que quieras, error, dolo, mala fe, no sé, la cancela. Pero todo estuvo bien, tú la pagaste, recibiste la mercancía, es una deducción para ti, pero no checas que te llegó ese mensaje en la que el que la emite la quiere cancelar. La va a cancelar si tú en 3 días no das la negativa de que la factura está bien y no quieres que se cancele. Entonces checa tu buzón fiscal, dale a aceptar a lo que se haya de aceptar
y cancela o dale la negativa a lo que estuvo bien y que no tiene por qué cancelarla. Entonces, cuidado con eso, acostumbrarnos a checar nuestro buzón fiscal. Entonces, en caso de que la cancelación no requiera aceptación, ahorita vamos a ver cuáles no requieren aceptación, la factura se cancelará de manera automática. Ahorita nada más te doy un ejemplo, los recibos de nómina. Si el que emite la nómina cometió algún error, él puede cancelarla y volverla a hacer sin necesidad de que el receptor acepte o rechace. Esa es una. Vamos a ver que hay algunas otras. En este momento, pues permíteme hacer otro corte para nuestros amigos de la radio, pero seguimos adelante platicando con nuestros amigos en Facebook. Continuamos entonces viendo esto de las cancelaciones. Ya vimos que es importante que estemos checando nuestro buzón fiscal. Así como todos los días en la mañana, por lo menos, por ejemplo, yo checo el correo electrónico, checo mi WhatsApp por si llegó algún mensaje en la noche, checo el buzón fiscal y en una libretita voy anotando los correos que requieren una acción de mi parte. Si me llegó algún mensaje de un cliente, de un contribuyente, ahí anoto, tal persona me pide esto. Porque a veces sucede que algún cliente me manda un mensaje y me dice, por favor, contador, me da de baja a esta persona del seguro porque ya no vino. Pero el mensaje me lo manda ya tarde, cuando él tiene tiempo. Yo no me doy cuenta. Al día siguiente, lo primero que hago es checar mi correo electrónico, checo mi WhatsApp y checo el buzón fiscal de los clientes a los cuales a mí me toca, porque hay clientes que ellos checan sus cosas, pero hay otros que me piden que yo los apoye. Entonces yo checo el correo, tomo nota de la acción que amerite ese correo, ese WhatsApp, ese buzón fiscal que llegó, para durante el día irlo programando. Al día siguiente, ¿qué vuelvo a hacer? Checo lo que programé el día anterior, que no se me haya olvidado nada, o si tuve que reprogramar algo para el día siguiente. Entonces, muy importante que chequemos esto porque puede traer consecuencias. En relación a esto de cancelar, pues también se dan algunas preguntas que se les llama en la página del SAT preguntas de uso frecuente, ¿sí? Recuerden que toda esta información yo la voy sacando alguna de la página del SAT o de la diversa normatividad necesaria relativa a la cancelación, a la emisión o al nuevo régimen. Voy generando por ahí la información que voy obteniendo para después el día jueves pues compartirla con ustedes. El próximo jueves desde luego pues no nos toca tema fiscal, nos va a tocar por ahí un tema muy importante en materia de finanzas. Lo vamos a comentar al final del programa para que estés pendiente del tema que vamos a tocar el próximo jueves, pero ya en materia de lo que son las finanzas en tu negocio, que te van a ayudar desde luego a la toma de decisiones. Entonces, continuando ya con esto de la cancelación, vamos a ir viendo algunas preguntas que aparecen en la página del SAT. Por ejemplo, nos dice, el proceso de cancelación de un CFDI cambia dependiendo de la versión en que se emitió el CFDI. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice cambia dependiendo de la versión? ¿Qué es esto de la versión? Pues la versión se refiere al 4 o a la 3.3. Seguimos adelante con nuestros amigos de la radio. Muchas gracias por seguirnos escuchando, pero también seguimos adelante con nuestros amigos de Facebook. Estábamos comentando antes de regresar del corte que, ¿qué pasa? Dice, el proceso de cancelación de un CFDI cambia dependiendo de la versión en que se emitió. ¿Qué nos dice el SAT? No cambia. Las emisoras que se refieren o que requieran cancelarse un comprobante deberán enviar la solicitud en el mismo modo. Ya ahorita no importa con qué versión lo hiciste el CFDI, si fue el 3.3, si fue el 4.0 y la quieres cancelar, el método es el mismo. O sea, te van a pedir uno de los 4 motivos de por qué la cancelaste. No importa que la hayas hecho con el 3.3 o con el 4. El método va a ser el mismo. Igual te lo va a pedir. No me preocupo mucho aquí que no lo pongas, porque si no lo pones, pues no te deja cancelarla simplemente. Te regresa
y te pide que le des el motivo de cancelación, ¿sí? Trae por ahí un candado para que evitemos equivocarnos. Entonces, a partir de enero de este año, todas las solicitudes de cancelación se deberán manifestar el motivo de la cancelación conforme a las claves que ya te indiqué, la clave 01, la clave 02, la clave 03, la clave 04, y pues ya vimos cada una de qué se trata. Continuamos entonces con este tema. En caso de realizar la sustitución del comprobante, se deberá señalar 01, 02, 03 o 04 para que este quede cancelado. Te comentaba hace rato, vas a indicar la cancelación cuando te lo requiera el SAT, pero hay algunos CFDI que no requieren la autorización del receptor de la factura. Y te había dicho, primero, pues la nómina, esa no requiere que si te equivocaste en la nómina de tu empleado, que el empleado autorice o no autorice, ¿sí? Sabemos que la voy a cancelar y voy a generar una nueva porque me equivoqué en algo en la nómina. A lo mejor le tumbé días y no tenía por qué habérselos quitado. Entonces simplemente lo cancelo y lo vuelvo a hacer. No requiere, ahí le vas a dar el motivo 2, que lo vas a cancelar y que no requiere autorización. Entonces, facturas que amparen cantidades inferiores a 1,000 pesos. Si haces una factura por menos de 1,000 pesos y la quieres cancelar, tampoco requiere aceptación por parte de la persona a la que se lo emitiste, pero nada más de 1,000 pesos, incluido el 1,000 hacia abajo. Si es 1,000 pesos o 1,001 pesos, pues ya brincó 1,000, sí requiere que le pongas. Los FDI que tú hagas de egreso, por ejemplo, cuando le ponemos egreso, es cuando hacemos una nota de crédito, que le otorgué un descuento a mi cliente. Es una factura de egreso o de nota de crédito. O bien, me devolvió alguna mercancía que llegó en mal estado, amerita la nota de crédito de egreso, ¿sí? Entonces, esa factura, ese CFDI, tampoco requiere aceptación. Las que son de traslado, las que se utilizan para mover la mercancía dentro del municipio, que no tiene nada que ver con el flete, simplemente moví mercancía y la quiero cancelar, tampoco amerita ninguna aceptación. Un CFDI de ingreso expedido a contribuyentes del RIF. Si algún contribuyente durante el 2022 no hizo el cambio al régimen nuevo, al régimen simplificado de confianza, se quedó como RIF. Y hay alguna factura que le emití a él y ahora la quiero cancelar, esa no necesita la aprobación, ¿sí? Siempre y cuando sea de RIF, no importa la cantidad, siempre y cuando sea de RIF, no amerita que me tiene que aceptar la cancelación, ¿sí? Entonces, emitidos en mis cuentas. Esto pues ahora sí que va, dirían por ahí junto con pegado, porque generalmente los de RIF para hacer las facturas utilizan mis cuentas. Bueno, cualquier factura que se haya hecho vía mis cuentas no amerita que haya una aceptación de la cancelación. CFDI de retenciones e información de pagos, ¿sí? Estos complementos de pago que hemos visto, pues tampoco requieren un aviso de cancelación. Operaciones con público en general, si hicimos por ahí una factura en la que nos pidieron la factura pero no quieren, no tienen RFC y le ponemos público en general, pues ¿a quién le vamos a pedir que la cancele? No hay un contribuyente, entonces tampoco requiere que nos dé su aceptación. Si le emitimos un CFDI a residentes en el extranjero, tampoco amerita que la acepte o no la acepte. Cuando se da esto, pues un residente en el extranjero viene a México, te pide un comprobante, por algún motivo tienes que cancelarlo, pues no necesitas tampoco que venga la aceptación por parte de ellos. La cancelación se realice dentro de las 24 horas a la emisión del comprobante. Cuando la cancelación se hace antes de las 24 horas, no requiere, nos dice aquí, la aceptación. La cancelación se realice dentro de las 24 horas de la emisión del comprobante.
Por eso ahora se vuelve tan importante que estemos llevando bien el control de los CFDI, y si tenemos que cancelar algo, pues hacerlo en el momento. CFDI a través de adquirir o del adquirente y sector primario. ¿Cuál es el sector primario? Agricultores, ganaderos, silvícola, pesca. Las facturas nos dice que se hagan a través de este sector tampoco requiere, ¿sí? que demos aviso. ¿Cuándo es cuando nos dice CFDI a través del adquirente? Hay veces que se renta un espacio publicitario, una barda, y la persona que me renta la barda para hacer la publicidad, pues no tiene un registro federal de contribuyentes, no tiene los datos que hacer. Yo mismo lo puedo hacer, el comprobante a nombre de él. Lo hice yo a nombre de un tercero. Entonces, si es necesario cancelarlo, pues yo mismo lo puedo cancelar. A eso se refiere este punto. Y emitidos por la federación por concepto de los derechos, ¿sí? Nos dice DPA, derechos o cualquier situación que nos cobre la federación. Tampoco ellos tienen la necesidad de esperar que venga lo de la cancelación. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo cuánto tiempo tiene el receptor para la aceptación o cancelación de la factura? Nos dice el SAT, a más tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes. Si yo mando la solicitud de cancelación un viernes, sábado y domingo no son días hábiles. Entonces yo lo envío el viernes. 3 días hábiles a partir del día siguiente. Lunes, martes, miércoles. Se tienen 3 días para aceptar la cancelación. Ya comentamos qué pasa si no acepto la cancelación a los 3 días, se cancela en automático. El SAT la va a dar por cancelada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los tiempos. Continuamos entonces con este tema. Si transcurrido este plazo, se considerará que el receptor acepta la cancelación. Si era una factura que nos están cancelando, como comenté hace rato, con dolo o mala fe, y no lo checamos, se va a cancelar. Entonces hay que estar checando en el buzón fiscal y aceptar o no aceptar. Vamos a hablar un poco en el tiempo que nos queda de lo que es la carta aporte o complemento de carta aporte. Los transportistas emiten ya un CFDI y ya utilizaban la carta aporte, pero la hacían en papel, muy independientemente del CFDI. La autoridad, con la finalidad de evitar el contrabando, el que circule mercancía robada, pide que ahora la carta aporte se haga al mismo tiempo que el CFDI y que vaya también timbrada, con la finalidad de evitar estas situaciones. Entonces, ¿quiénes la pueden utilizar o quiénes la deben utilizar? Los que realicen las siguientes o utilicen las siguientes vías para el transporte: terrestre, marítima, aérea o ferroviaria, ¿sí? Lo que más, pues sí, nos llegan las consultas es quien requiera terrestre, que es lo que más usamos por aquí, el flete por medio del tractocamión, por medio del hombre camión. Entonces, viene un montón de lo que es el fundamento legal, eso ahorita no lo voy a ver, todo lo que son las leyes que nos llevan a esta situación. Vamos a ver mejor situaciones más, más sencillas. Entramos a lo que es la facturación electrónica, hacemos normalito nuestro CFDI y le vamos a indicar ahí al inicio, donde dice tipo de comprobante, dice carta aporte. Al indicar carta aporte, vamos a activar que cuando hagamos el CFDI nos va a aparecer todo el complemento en la parte de abajo de la factura, todo lo que es los datos que necesitamos. Es conveniente checarlos para que tú le comentes a la persona que te contrata qué información vas a necesitar, porque vas a necesitar, entre otras, datos, por ejemplo, una hora estimada de salida, una hora estimada de llegada, qué mercancía vas a transportar, cuántas unidades,
el peso, si es material peligroso o no es material peligroso. Tenemos que indicar un montón de datos que es conveniente tenerlos antes de que iniciamos la factura, porque recordemos que si la hacemos en la página del SAT, el tiempo va contando y nos puede sacar. Y luego todo lo que hicimos se puede perder. Entonces es conveniente que toda la información la tengamos. ¿Es de su uso obligatorio? Sí. ¿A partir de cuándo? Nos dice a partir del 1 de enero es obligatorio. Pero la autoridad, viendo la problemática, pues permite que del día 1 al día último de abril, la carta aporte que vamos a hacer lleve algunos errores, nos podemos equivocar o algo nos faltó ponerle. Pero tenemos que llevarla, aunque sea con errores. Pero debe hacerse, porque esa es una pregunta o algo que ha confundido, que dice que me dan un periodo de enero al 30 de abril para hacerlo. Quiere decir que ahorita no la voy a llevar, ¿no? Tienes que llevarla aunque te quede mal hecha, aunque cometas algún error, aunque te falte algún dato de los no obligatorios, porque trae datos con asterisco que no puedes omitir, perdón. Entonces, tienes que colocarlo y tiene que llevarla el chofer de la unidad, aunque esté mal hecha, no importa, ¿sí? Entonces, para emitir la carta aporte, aunque sea con errores, y no te van a multar por eso, basta con que la llevas, no te van a ocasionar ninguna multa, ningún problema. Entonces nos dice, para el registro de los datos solicitados en el complemento de carta aporte se podrá consultar, hay un instructivo en la página del SAT, entras a la página del SAT, donde dice facturación electrónica, después vas a encontrar por ahí un submenú que te indica los que hay cambios en el CFDI y viene muchos pequeños submenús. Ahí te van a venir los ejemplos, te viene la información que necesitas. Tú le das clic y ese documento que está en PDF se va a descargar en tu computadora para que tú después lo puedas consultar cómodamente y estés viendo qué necesitas para hacer tu carta aporte. Te recomiendo que esto ya lo hagas y empieces a checar qué es lo que necesitas, información de tu cliente o de la persona que te va a pedir tu servicio para que puedas emitirle la carta aporte. Me tocó un cliente que le pedí yo los datos para su carta aporte y me dice, es que mi cliente me dice que él no hace carta aporte. No, es que tu cliente no hace la carta aporte. En este caso, como tú eres el transportista, tú la tienes que hacer, ¿sí? Tú vas a tener que hacer la carta aporte, no la persona que te está contratando. Y por último, ya en este tema relativo a la carta aporte, vamos a ver algunas preguntas también que surgieron por ahí. Ya vimos, ¿a partir de cuándo? 1 de enero del 2022, ya hay que emitirla, aunque sea con errores, pero ya la debe de llevar nuestro operador en la unidad. Nos dicen por ahí, soy una empresa dedicada al traslado de bienes o mercancías. ¿Es necesario expedir el CFDI con el complemento carta aporte por el traslado de mercancías en bienes en territorio nacional? Sí, ¿sí? Ya que únicamente mediante este archivo va a poder demostrar la legal posesión de esta mercancía. Otra pregunta que viene, si funjo como un intermediario o bien como un agente de transporte en un traslado de bienes o mercancías, ¿es necesario emitir un CFDI de tipo ingreso con el complemento? No, en este caso no. Si tú eres un intermediario o un agente de transporte, en este caso no tienes que hacerlo. ¿En qué momento debo emitir el CFDI de tipo ingreso con carta aporte? Bueno, cuando se brinde el servicio de traslado de bienes o mercancías por cualquiera de los distintos medios, o sea, prestamos el servicio de flete. Si yo soy la compañía fletera, pues yo tengo que hacer la carta aporte. Si el dueño de la empresa tiene sus propias unidades y va a trasladar la mercancía a sus clientes que están en otras ciudades, entonces es el patrón, el dueño de la empresa, el que tiene que generar la carta aporte, aunque sean sus propios
camiones. Si los bienes o mercancías se trasladan por distintos medios de transporte, podré registrar la información correspondiente a estos medios en un solo comprobante con el complemento carta aporte. ¿Qué es esto? Moví primero la carga por ferrocarril. El ferrocarril la descarga y ahora la voy a mover en un equipo, en un transporte ya terrestre, la misma mercancía. En la misma carta aporte que ya hice para esa mercancía me sigue sirviendo, ¿sí? Cada mercancía que se va a trasladar después por separado por otro medio debe de llevar su carta aporte, ¿sí? Si en un solo plataforma llevo diferente mercancía que venía, por decir algo, venía en el tren y cada una traía una carta aporte diferente, bueno, pues entonces debe de seguir en la plataforma, en el tractocamión donde vaya a seguir su viaje, pues va a tener que a seguir llevando una carta aporte para cada uno de los cargas que tenemos que llevar, porque nos dice el SAT, sí, podrá registrar en el mismo comprobante la información de los medios de transporte utilizados para el traslado de los bienes o mercancías, ya sea como dueña o dueño de estos, como prestadora o prestador de servicios o agente de transporte. Pues como ven, hay bastantes modificaciones muy interesantes que ya comentamos hace 15 días en relación al régimen simplificado de confianza para personas físicas. Hoy nos tocó hablar un poco de lo que es el CFDI. Es mucho más tema, no alcanzamos a verlo todo. Busca ahí, consulta en la página del SAT, viene toda la información, vienen muchos manuales, vienen videos. Si requieres ayuda, pues un servidor te la puede proporcionar. Si ya tienes tu contador, pues adelante, apóyate con él para que te auxilie, ¿sí? Pero no te quedes, no dejes pasar el tiempo, que al final pues nos agarren con los dedos en la puerta. Te comento ya nada más por último el tema que vamos a ver el próximo jueves, un tema de finanzas que tiene que ver con el cuidado del flujo de dinero dentro de tu negocio. El flujo del dinero dentro de tu negocio es como la sangre dentro del cuerpo humano, cómo va recorriendo hasta el último rincón de tu cuerpo. El dinero igual, tú lo inviertes en tu negocio y va a empezar a recorrer todo tu negocio. Y tú tienes que tener cuidado que todo dinero que le metes a tu negocio genere rendimiento. Repito ese ejemplo que tomé de la sangre de nosotros, que va llevando a todo el cuerpo el oxígeno, los nutrientes, el dinero es igual. E igual tenemos que tener cuidado que por ningún lugar se desperdicie ese dinero. Ese va a ser el tema de la próximo jueves, cómo el dinero circula por toda la empresa y qué cuidados debemos de tener. Pues muchas gracias por dedicarme estos minutos, ya sea escuchándome en la radio o viéndome en Facebook, este tema. Si tienen alguna duda, pues pueden marcar aquí a Radio Esperanza y nos dejan por aquí sus preguntas y ya veremos cómo las podemos ir solventando o requieren alguna atención especial. Pues ya saben, cuídense mucho, esto todavía no se acaba, vacúnense cuando les toque, cubrebocas, sana distancia y cuiden mucho su salud. Hasta luego y muchas gracias.